Bueno, el momento de la inundación fue algo terrible. No había forma de atajar el agua, ¿no? Que se venía y se venía. Y de tantas décadas que se viene trabajando y ver cómo el agua fue llevando todo, la verdad que fue muy, muy terrible, la verdad que doloroso para toda la familia. Sin la ayuda del Estado no podría seguir adelante porque perdí todo. De vuelta a construir los corrales, a construir los alambrados. Y a mí me dieron un subsidio, que eso, mediante eso puedo seguir trabajando. Desde siempre el gobierno de Pepo estuvo presente. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Vení a Casinos Gala. ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo hacemos todos los sábados a partir de las 13 horas, en un verdadero desafío, gracias a las pantallas de Chaco TV y de Giga Red que nos permiten salir en las principales capitales del nordeste argentino para hablar de un tema que lo venimos anunciando hoy, que es el voto en blanco. El voto en blanco que en estas últimas elecciones en la provincia del Chaco llegó a casi 50.000. Más de lo que necesita o de lo que se necesita para elegir un diputado provincial. Quizá por el descreimiento que hay en gran parte del electorado argentino que los anima a tomar una actitud de estas características, pero que termina siendo un voto válido, pero no activo, porque no se dirige a ningún candidato o partido político. Después vamos a explicarlo con una placa para que usted se dé cuenta dónde termina cayendo todo esto. Pero esto que se inicia ya con la ley del voto universal de Sáenz Peña no ha parado de crecer. Casi 1 millón de electores en las últimas elecciones pusieron el voto en blanco porque no encontraron en los referentes políticos propuestas claras que los animen a cambiar la actitud y se los pueda recuperar en el circuito electoral. Porque cada uno de estos individuos que van y votan en blanco no tienen un desinterés democrático de hacerlo, porque van a las urnas, van a votar. Lo que no tienen es interés en votar a una propuesta o a un político, porque no han podido revertir esta tendencia. Y nos pareció oportuno hacer un programa con entendidos, con políticos, con intendentes electos, con un calificado periodista, para hablar un poco de esto, de cuál es el tratamiento que le van a dar a aquellos que están representando todo esto para cambiar esta conducta que no ha parado de crecer a través de los años. Vos has sido recientemente electo intendente de Margarita Belén, has tenido un caudal, si no fue muy grande, tuviste en una localidad chica un porcentaje de votos en blanco. ¿A qué se lo adjudican eso? Bueno, yo creo que habría que diferenciar, me parece, lo que tiene que ver con las elecciones municipales de lo que pudo haber ocurrido a nivel provincial.
nosotros también tuvimos votos en blanco. También se lo adjudico a esta cuestión del descontento generalizado de la sociedad, no encontrar en las diferentes propuestas o partidos políticos o frentes electorales por ahí, no haber sido seducido, digamos, ese porcentaje de la ciudadanía por algún candidato o alguna propuesta política. Pero además, en lo local y en nuestro caso, creo que también incidió un poco la cuestión del voto electrónico que nosotros tuvimos en un 100% de las mesas, con lo cual eso generó algunas complicaciones. Los inhibió, claro. Y, sí, yo creo que incidió esa cuestión también para que mucha gente termine votando en blanco, quizás hasta por error, porque teníamos el voto por categoría, lista completa. Entonces, creo que también se le puede adjudicar, en nuestro caso, a un porcentaje la situación del voto en blanco. Ricardo, tantos años de hacer política, 20 y pico de años que estás, tantos años de diputado, ¿has visto cómo esto ha ido creciendo como una marcada actitud de descontento respecto a las propuestas que recibe la gente? Porque, insisto, no hay desinterés democrático porque van a votar. Lo que no hay claridad cuando un tipo que llega de decir, bueno, lo voto a este porque me satisfizo en lo que me está ofreciendo. Bueno, no le echemos toda la culpa a la política. Tenemos ahí un ciudadano que tampoco se quiere comprometer, ojo, con ese análisis. También hay un ciudadano que va y dice, la política es toda mala. Sí, hay un grado de desinterés en yo eso. No me comprometo con nadie. Pero que termina comprometiéndose, ahora lo vamos a mostrar en la placa, ¿no? Ahora, por ejemplo, en las PASO en Sáenz Peña tuvimos voto en blanco 3.600 y ahora para gobernador no llegamos a 1.000. O sea que bajó considerablemente. Digamos, bajó considerablemente el voto en blanco, pero esto tiene que ver también con las opciones que tuvo el ciudadano. Y no nos olvidemos que en las PASO se elegía el tema Alberto Cristina, el tema Macri, y venimos de una sociedad que viene muy castigada con ese tema. O sea, la Argentina le entregó sus esperanzas a alguien que decía que no iba a haber impuesto a las ganancias y otro tipo de cosas, y terminó muy, digamos, desacreditada en esa expectativa, y eso se tradujo en esos casi 4.000 votos en blanco que hemos tenido a nivel nacional, ¿no es cierto? Y no te olvides de otro dato, Jorge, que es el tema de que bajó la participación de la gente. Sí, o sea, sí, no sí. solo, digamos, Sí. creció el voto en blanco, Sí. sino que tenés menos porcentaje de gente que fue a las urnas. Sí. Nosotros en las PASO nomás, o sea, ni siquiera nos retrotraemos al 2015 ni al 2017, hablemos de ahora, del mes de agosto. Nosotros en Sáenz Peña tuvimos casi el 75% de participación en las PASO. ¿Y ahora? Y ahora estuvimos en el 60 y no llegamos al 70, digamos. Sí, a una reducción muy marcada. Eso también va de la manito de la cuestión del voto en blanco, ¿no es cierto? Sí. Que bueno, por supuesto que nos interpela como clase política, pero yo creo que la sociedad también va subiendo, bajando ese voto en blanco de acuerdo a las circunstancias. Obvio. Y por eso te dije, en las PASO nosotros en Sáenz Peña claramente casi 4.000 saezpeñenses dijeron... Bueno, pero ahí está el desencanto de lo que fue la propuesta macrista del 2015 y lo que es la realidad actual, ¿no? David, muchos años haciendo periodismo, hemos visto de estas en tantas elecciones, suben y bajan, van y bien, y siempre estamos con la misma cuestión. Puede ser. Lo que pasa, Jorge, creo que es bastante interesante la mirada del diputado Sánchez en cuanto a los niveles de decepción. Sí. Porque es cierto que de los 30 y pico años de democracia para acá, muy pocos presidentes han logrado cumplir medianamente las expectativas con las cuales la gente fue a poner esa lo que esperanza. prometió. ¿Sí? Sí. No te hablo de lo que prometió siquiera, porque ahí es tremendo. Hablo de la esperanza con la que la persona va a decir, vamos a vivir mejor. Vamos a convivir mejor, por lo menos. Y esa decepción, evidentemente, está puesta de manifiesto, no solamente en el voto en blanco, sino también en el voto nulo.
aquel que pone algo que no sirve para nada, pero que se mide de otra manera, que eso es lo que ya lo tenés preparado vos. Ahora bien, yo hago una mirada hacia los medios de comunicación, porque es mi rol. ¿Qué estamos haciendo también los medios de comunicación en cuanto a nuestra agenda? ¿Qué se están proponiendo desde los multimedios que ocupan lamentablemente un porcentaje gigantesco de los mensajes que recibe la comunidad argentina y los medios que no pertenecemos a esos multimedios y que hacemos nuestra propia propuesta? ¿Qué tenemos en nuestra agenda para también meter más leña en una hoguera en la cual no solamente los políticos, sino habitualmente todas las instituciones caen? Porque los medios de comunicación no somos ajenos a la construcción del humor de la sociedad. Por supuesto. Y si seguimos, y cuando digo seguimos, lo digo en primera persona, pero cada uno sabe lo que juega cada uno. Si seguimos machacando con algunas cuestiones del se pudre todo, del que se vayan todos, que esto o el abismo, bueno, ¿qué vamos a pretender que termine, como termine reaccionando un electorado está bombardeado por todo? Que está bombardeado y que fundamentalmente en los últimos años ha caído, salvo una fracción mínima, ha caído en su calidad de vida de manera espantosa. Sí. Yo quiero hacer por ahí una pregunta a los tres, en realidad dirigida, y por ahí... ¿Ustedes piensan, desde la óptica de cada uno, piensan que tuvo algo que ver, como dijo el intendente por ahí, el tema de la implementación del voto en blanco, de la implementación del voto por ahí electrónico? ¿En qué sentido? En que ya venimos muchísimo tiempo, y bueno, la gente sabe que por ahí que yo siempre me desempeño como delegada y veo que hay muy poca capacitación, tanto en los presidentes de mesa como también en lo que vendría a ser los electores. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que tiene algo que ver la falta de capacitación de alguna manera también de la gente, de no saber al momento de apretar un botón y ver cómo votar en lo que es la computadora? La máquina. Tendría que haber más capacitación, seguro. Yo la verdad que tengo una opinión muy negativa del voto electrónico, entonces quizás yo estoy condicionado por esa posición personal. Yo en realidad desconfío de la identidad entre la intención del elector y que eso se traduzca después en la máquina. O sea, yo creo que hay países que han hecho el camino del voto electrónico y han desandado ese camino producto de, digamos, estas cuestiones de no respetar la intención de ese votante. Yo la verdad que tengo, si por mí fuera, yo no pongo voto electrónico. Parezco un dinosaurio, ¿no? Yo sé. O sea, pero digamos, genera confusión, claro que sí. Pero, digamos, yo no soy partidario del voto electrónico y en realidad hay... Diputado, tengo una consulta. ¿Se sentiría amenazado usted, el intendente y todas las fuerzas políticas de todos los partidos si se le dice más poder e importancia al voto blanco y al voto nulo? En el sentido de que precisamente en unas elecciones como las PASO o las primarias ahora que tenemos el 27 de octubre para presidencial, que a través con un porcentaje mínimo como para elegir un diputado nacional, se suspenda esa votación para que se replanteen los candidatos y las posturas electorales, para que de verdad haya un verdadero cambio político en los que venga a prometer los candidatos, porque justamente estábamos diciendo, el voto en blanco, en voto nulo, tiene importancia porque representa un desacuerdo de la sociedad hacia los representantes que tienen para elegir. Y si se están emitiendo un porcentaje de más de 150.000, 300.000, 1 millón de personas en algo que se traduce como un voto nulo, entonces ustedes, la parte política, quienes son electos, deberían de tener un poco más en consideración a ese tipo de elección que hace el ciudadano, ¿o me equivoco? En correspondencia con lo que dice mi compañero también diputado, me gustaría decirle que no estoy de acuerdo con lo que usted dijo recientemente, que él considera también que es una falta de compromiso del elector al emitir un voto en blanco. Yo pienso que el elector está justamente comprometido con la democracia y por eso va a concurrir a votar. Se me hace que es una falta de compromiso del poder político, del régimen político, de no saber interpretar al voto blanco, al voto nulo y a la ausencia del votante en el sufragio. Claro, pero yo te diría, por ejemplo, hablando del voto en blanco, concretamente... Sí, porque es un voto válido, finalmente, claro. Vos tenés 3.700 votos en blanco en las PASO y 985 ahora. O sea, va a contrario de lo que vos decís. O sea, en agosto casi 4.000. ¿Por qué? Pero porque el elector tiene en cuenta qué es lo que se va a definir en ese momento.
Entonces, yo creo que hay una sociedad que en la cuestión nacional está muy descreída porque el último presidente que votó realmente hizo absolutamente todo al revés de las expectativas de esa gente. Pero sin Entonces, necesidad. por eso hubo 4.000 votos en blanco a nivel nacional y hubo 985, hablo de Sáenz Peña, segundo distrito electoral de la provincia, ahora, porque digamos, yo creo que hay más empatía con lo que fueron los candidatos locales y hay una gran distancia en expectativa con los candidatos nacionales. En este sentido, Sánchez, buenas tardes. Me parece que estamos analizando el árbol y no el bosque, hablando un poquito más generalizado, porque si hubo casi 50.000 votos en blanco, 49.000 y algo, evidentemente eso algo está queriendo decir. O sea, o las propuestas no son las suficientes, o realmente es todo puro biribiri y la verdad que no se cumple nada, o la gente realmente está cansada de que los políticos nos mientan en la cara, porque hay cosas que lamentablemente no se cumplieron. Vamos al punto en este caso si quiere analizar lo de Macri, pero esto viene hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se hace ahora? Y también voy a tratar de tomar una punta de lo que dijo el colega Gauna. Nosotros como medios de comunicación, hablo de mi rol también como comunicador, qué injerencia tenemos en la sociedad, pero más allá del punto de vista de la comunicación, no podemos tapar el sol con la mano porque hay una realidad que supera realmente más allá de lo que los medios digan. Yo no comparto eso de meter a todos los políticos en la misma bolsa, porque si yo te recuerdo, los reclamos que la sociedad le hacía a Cristina, por ejemplo, era porque estoy pagando mucho impuesto a las ganancias, porque estoy haciendo, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, el cepo al dólar, y hoy hay gente que no tiene para comer. Para comer, tal cual. Entonces, digamos, no pongamos todos en la misma bolsa, porque si no, vamos a poner en la misma bolsa lo que son políticas neoliberales, contrarias al pueblo argentino, y otras políticas que se dieron durante la gestión de Cristina. Tampoco venimos a discutir una especie de lo que se hizo o no se hizo durante estos 4 años de presidencia y tampoco hablar de un régimen económico. Venimos a hablar de lo que realmente significa el voto en blanco. Y por ahí, sin necesidad de ir tanto al país, podemos ir más a provincia y ver que, digamos, los votantes no van a votar porque justamente están cansados de ver las mismas personas postulándose para los mismos puestos o para diferentes puestos, sin darle lugar a diferentes candidatos que pudiera llegar a tomar un lugar. En agregado a lo que dijo de la necesidad de una reforma política que también forma parte de la agenda de algunos sectores y de otros sectores que no. Algunos sectores han propuesto enfrentarse en interna y hay otros que han seguido con los arreglos puertas adentro. Tampoco es generalizar. A mí me gustaría separar las dos cuestiones, un poco, primero lo que tiene que ver con la implementación del voto electrónico. Y nosotros sí advertimos, digamos, falta de capacitación. La verdad que se manejó desde el Tribunal Electoral, debo decirlo, muy sobre la hora, porque hubieron planteos inclusive judiciales, lo que tenía que ver con la puesta en funcionamiento. El jueves se presentó un amparo en el Superior Tribunal. Claro, por eso digo, inclusive, por eso yo voy a hablar de Margarita Belén, que tuvimos 100% de voto electrónico y que creo que días, la semana anterior a las elecciones, se estaba debatiendo todavía cómo iba a ser la pantalla. Nos dieron máquinas para capacitar, pero estábamos capacitando de una forma, después resulta que el Tribunal Electoral resolvió hacerlo de otra manera. O sea, todas esas desprolijidades del sistema, yo creo que han incidido también. Porque, por ejemplo, nosotros competimos con una boleta corta, pero propiciando la candidatura de Coqui Capitanich a la gobernación. Hay mucha gente que quería votarme a mí, ¿no es cierto?, pero que yo no estaba en la boleta completa. Entonces, la falta de capacitación o de lo que es el voto por categoría hizo que termine votándolo a Javier, pero que indirectamente vote en blanco para gobernador o para diputado. Entonces, creo que sí hay una incidencia del sistema de voto electrónico en eso. Y por otra parte, creo que también es cierto que hay un porcentaje de la sociedad que no está encontrando, como decía recién, no está encontrando seducción en un candidato. Sin Entonces, duda. Ahí me parece que hay que diferenciar con estos redondeos. Es cierto también lo que dice el diputado. Una cosa es cuando se vota al intendente, otra cosa cuando se vota un gobernador,
y otra cosa cuando se vota presidente. Sin ninguna duda. Entonces, sin ninguna duda. Entrando en hincapié a lo que usted decía sobre el voto electrónico, como es un sistema nuevo, digamos, para nuestra sociedad, tanto a nivel país como a nivel provincia, habiendo una falta de capacitación, una falta de comunicación y también muchas desprolijidades al momento de la votación, eso también incide mucho en el resultado de la votación. Pero sabemos que esto es un sistema nuevo, que no todas las personas saben cómo se hace, de dónde vino, de dónde proviene, cómo realmente funciona el sistema, y eso lo que hace es hacer como una desconexión entre lo que es realmente la democracia y el pueblo argentino. Y bueno, y también entrando en este tema, también hay mucha analfabetización, no solamente en el momento de leer y escribir, sino también en el momento de usar aparatos digitales, aparatos electrónicos, y el voto electrónico tuvo mucha incidencia en el voto de personas mayores, que no saben por ahí cómo se utiliza un aparato Se veían las electrónico. mesas, el tiempo que demoraban y la ayuda que necesitaban, absolutamente cierto. Y por eso también muchas veces se tiene en cuenta más el voto clásico, digamos, con las boletas, pero también el voto electrónico es un método efectivo, porque sabemos que los fiscales no van a tener que estar a tanto de que cuántas boletas faltan, si está o no la boleta de aquel que va a querer ir a votar, porque ha pasado muchas veces que el votante entra al cuarto oscuro y no está la boleta de aquel que fue a votar, sino que falta. Entonces el voto electrónico permite un equilibrio. Va más allá que eso, el voto electrónico. Hay que mirarlo también, en eso Ricardo Sánchez ha sido claro, la experiencia de países como Alemania, que para mí es la referencia más clara. Si hay algo que no se le puede discutir a los alemanes es que sean esquemáticos y sistemáticos. Hacen las cosas y eficientes. Y hacen las cosas porque las piensan. Realmente han tenido problemas de que los resultados definitivos que arrojaba el sistema electrónico no tenían que ver, cuando empezaban a chequear, con la voluntad de la gente. Es un problema que hasta te rompe la credibilidad del sistema, porque en un sistema informático, con la habilidad de los hackers que hay, el que esté en el Estado puede manipular de la manera que a vos se te ocurre o en un resultado final. Y si eso no lo entendemos como... ¿Puedo agregar algo sobre el voto electrónico? Bueno, hasta lo que yo tenía entendido, el voto electrónico lo único que servía la máquina era para hacer el conteo de cuántos votos se hizo sin ver el resultado. O sea, tener un conteo de cuántos votantes se hicieron en cierta máquina, pero el resultado se imprimía. Es decir, que la máquina servía solamente como impresora para poder hacerlo de forma más precisa, digamos, no que la boleta se corte y que salga la cara del candidato, es un primer paso sino que, hacia algo más. Que pero si no cortamos el proceso en estos momentos, esta obsesión, que para mí es una obsesión absolutamente inentendible, de la presidenta del Tribunal Electoral, que es la doctora María Luisa Lucas, que siempre aparece a contrapelo del sentido común, lamentablemente, va a terminar perjudicando la credibilidad y en este caso de los municipios que van a votar el 10 de noviembre, los va a afectar directamente en su presupuesto. Y esto también hay que entender. Sí, claro. Tal cual, adhiero. Sí, hay que diferenciar entre el sistema alemán que vos planteás, que se utilizó en Europa y luego se retrocedió, con lo que se está implementando actualmente. Está bien el paréntesis que haces, ojo a futuro, pero es cierto, el sistema que se implementó ahora, solamente la máquina imprime el voto. Lo que pasa es que le traslada al ciudadano, al elector, el control de mirar el papelito que diga lo que él votó y de poner el chip sobre la máquina y mirar que en la pantalla figure lo que él votó. Es decir, le trasladamos al elector. Que no se hace muchas veces. El control, que muchas veces no se hace. Claro, no se hace. El elector dobla, vota se le complica la cosa. A una persona adulta se le complica la Y cosa. más con la jornada que fue ese domingo, que realmente hubo Calor. un calor impresionante. Sí. Y no nos olvidemos de esto que decía Gauna. Este es el primer paso para ir a la urna electrónica. Sí, claro. Donde ahí no hay papelito, no hay nada. No hay nada. Digamos, es Eso la sí sería máquina la peligroso. que te termina diciendo Sería totalmente un descontrol el voto A social en sacó ese 80, el partido B sacó 120. Y vos decís, ¿cómo y dónde está? Y no, a llorar al cementerio. está en el sistema. Sí, sí. Claro. Tal cual. Disculpen, para mí, enfocándonos en el voto en blanco, me parece que no es porque las personas no estén interesadas en la política, sino que muchas veces los políticos están más preocupados en llegar a la candidatura, en pelearse en uno con el otro de distintos partidos, en decir quién es mejor y quién es peor,
Y me parece que se están olvidando de decir realmente sus propuestas, porque las personas no se están sintiendo identificados con ninguna propuesta, no se están sintiendo que realmente alguien pueda ser el correcto para ocupar ese lugar. Entonces me parece que los políticos deberían hacer más hincapié en decir más sus propuestas, sus proyectos, antes que estar peleándose el uno con el otro en decir, no, yo soy mejor, yo puedo hacer esto, yo puedo sacar adelante de esta manera. Porque si bien, como sabemos, en el debate presidencial estuvieron uno detrás de otro tirándose la pelotita. Y la verdad que no dijeron, yo que estuve mirando el debate, no vi claramente lo que cada uno quería hacer, digamos. Y sos una mujer joven. Y, viste, paradójicamente, un señor de 83 años nos mandó una nota, muy brevemente lo voy a decir, ¿no es cierto?, es sobre el voto en blanco, ¿no? Con 83 años encima no estoy obligado a votar, pero cuando estaba obligado, por norma, siempre preguntaba a los candidatos frentes o partidos cuáles son los problemas que enfrenta el país, con qué estrategia propone solucionarlas, con qué prioridades, en qué plazos estimados, con qué recursos. Es muy largo, sí. Pero finalmente para rescatar, que tiene que ver con lo que vos dijiste, y dice, los candidatos o agrupaciones proponen votar por personas y no por planes, basados en las cualidades personales del candidato. Mi conclusión es que el votante no sabe lo que votó para que se haga y el elector tampoco sabe para qué lo han votado. Exacto. Y después dice, tal vez la clave sea la respuesta del doctor Menem en una entrevista en la que fue preguntado por qué no dio a conocer su plan. Respondió que si decía lo que iba a hacer, no me votaban. ¿Se acuerdan? Fue histórico eso que dijo Menem hace unos años atrás. Pero bueno, vamos a un cortecito y volvemos con este interesante tema en un minutito. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Resistencia más conectada. En nuestra gestión construimos pavimento urbano en más de 80 barrios de la ciudad. En 4 años hicimos más obras que en 32 años anteriores, beneficiando a más de 10.000 familias. Somos un equipo trabajando junto a vos. Municipio de Resistencia. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Vení a Casinos Gala. Bien, segundo bloque, y como lo hacemos siempre, vamos a una batería de testimonios. Les fuimos a preguntar a los ciudadanos, a los vecinos de esta ciudad, qué opinaban del voto en blanco. Esta fue la respuesta. Y porque hay una gran cantidad de personas que están disconformes con los candidatos en esta democracia. No le inspira ninguna confianza, entonces. Y yo considero que no estaban las boletas correspondientes, porque en mi mesa justamente no estaba de la persona que yo iba a votar. No estaba, así que no. Obviamente yo fui con mi hija y no la dejaron entrar, entonces con el apuro no pude reclamar. Pero noté que eso es que todos reclamaron, digamos. Y bueno, yo pienso que la gente está descreída del sistema político, aparte la situación económica que vive la nación, la provincia, hace que la gente quite participación a la actividad democrática, ¿no? Porque la gente está muy disconforme y ya no confía en nadie. Me parece que ese es el motivo principal. Hay mucha desesperanza.
Y en campaña los políticos prometen mucho, pero después no concretan casi nada de lo que dicen. Yo creo que por el descontento, muchas veces el voto en blanco es un voto de repudio, por así decirte. Y es también para visibilizar que las políticas que está el gobierno, en este caso el gobierno actual, no está dando resultados. El voto en blanco es un castigo al proceso del gobierno ahora. Otra cosa no queda. Porque la gente se cansa. Pero, ¿cómo se llama? Deberían elegir no en blanco, porque hay que hacer uso de la democracia. La democracia es lo más importante que hay. Bien, esto suma un poco más a lo que estamos hablando acá, ¿no es cierto?, del desinterés. ¿Por qué la gente cree que se vota en blanco? Finalmente, el análisis que hacen ustedes también es correcto, el que hizo Ricardo, ¿no es cierto?, de que hay mucha gente que no se interesa, viste, que va y vota en blanco porque, bueno, porque sí, o porque no sabe, porque no le interesa, va. De todas maneras, el solo hecho de ir ya le da algún tipo de participación, ¿no? Que algo le interesa, por lo menos ir a poner el sobre aunque sea en blanco. Está bien, yo diría acá, con la intervención allá de la señorita de la esquina, que no nos caiga mal ni nos asombremos por las discusiones de la democracia y de los candidatos. La democracia siempre es confrontación de ideas, de proyectos, y por ahí no está mal que eso se exponga públicamente en una campaña electoral, siempre por supuesto en el marco del debido respeto, de decir lo que tengo que decir y escuchar la devolución, pero yo no lo pongo como una preocupación esto de pelearse entre comillas, digamos, con esta cuestión. Lo que sí es cierto es que hay más eslogans que propuesta desarrollada, ¿no es cierto? Esto también es cierto, las ideas son cortas, pero es un poco, también es decir, cada candidato tiene su esquema de difusión y un poco todos están recomendando, che, no desarrolles mucho porque la gente te presta atención 10, 15 segundos y después se va a otra cosa. Tirá la idea, tirá el concepto y ahí andá. Ahora, yendo a lo que viene, que es el próximo domingo, el tema Macri y Alberto y Cristina, yo no creo que tengamos que discutir mucho entre lo que piensa uno y lo que es la otra propuesta. Es decir, no creo que haya que desarrollar demasiado porque está a la vista lo que ha hecho Macri en este tiempo, está a la vista lo que hizo Cristina en su gobierno y en todo caso lo nuevo sería Alberto Fernández. ¿Pero no crees que esa grieta va a precipitar aún más voto en blanco? Esa misma grieta. Yo creo que no va a haber tanto voto en blanco ahora, me parece, porque la gente va concretamente yo creo que va a haber un porcentaje de diputados, va a haber un porcentaje de gente que va a votar en blanco, porque justamente lo que estábamos discutiendo con los chicos en el bloque es que hay gente que está votando en blanco porque no le cabe ninguna de las dos únicas opciones que ellos ven en su propia realidad. Y también, como lo había dicho mi compañera en el bloque anterior, en el debate no se dijeron las propuestas, se pasaron las pelotas, y David tampoco, como lo estuviste mencionando, en el periodismo a nivel nacional, provincial, no muestran tampoco las propuestas de los candidatos. Dicen qué hicieron, qué van a hacer, pero no explican todo. Yo he leído las propuestas de Macri y de Alberto, y la gran mayoría de sus propuestas parecen que quieren resolver todo con polvos de hadas, porque no explican cómo lo van a hacer. Dicen vamos a hacer, pero no explican cómo. Eso es lo que está pasando desde que empezó la campaña, tanto a nivel provincial como nacional. Todas las propuestas, o cada uno de que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero en el desfile de propuestas de cada uno de los candidatos no está el cómo vamos a hacer. Y analizando un poco también por allí a nivel nacional, uno habla de la política económica que está utilizando actualmente, otro de la política económica que se va a venir, uno que el año que viene va a aumentar los sueldos, que el año que viene va a estar mucho mejor, y a partir del año que viene hay un pequeño detalle que se empiezan a devolver los vencimientos del Fondo Monetario Internacional. Ese pequeño detalle quizás muchos no lo están viendo. Y creo que va a haber mucho más ajuste. Sí, va a condicionar fuertemente. Pero hay algo más, vamos al voto en blanco.
Él viene de ganar una elección en Margarita Belén, un pueblito chiquito de nuestro Chaco, en donde había 8 o 9 candidatos a intendentes. 7 candidatos a intendentes. En estas presidenciales, los que pasaron el nivel de las PASO no son 2, hay más propuestas. A ver, hay una cuestión. Cuando la gente simplifica y dice es blanco o es negro, lo más probable es que quede con un vacío y diga, sí, no sirve nada, tal cual, voto en blanco o voto nulo o no me interesa. Claro. Esa es parte de la razón que yo le doy a Ricardo, de aquel elector que no se juega por decir, pierdo mi tiempo en leer ir a un poco votar, más a fondo, pero no en para ilustrarse. saber qué es lo que Claro, voy a ir a votar. claro. Claramente la Porque eso también está polarización, en juego. yo Claro. creo que la polarización que Claro. se da a nivel nacional, Claro. donde el ciudadano va a votar y sabe que una de esas dos fuerzas mayoritarias va a ganar, y si no la seduce ninguna de las dos, también es cierto que ahí probablemente vote en blanco, con el famoso... No, la grieta, claro. Claro, Exactamente. dice, ¿para qué le voy a votar a tal candidato que saca el 1%? O sea, es Sí, como pero a estoy ver, tirando mi voto. lo que pasa es que en toda la mesa de paneles, ninguno vivió, por ejemplo, lo que fue en 1983. No. Ajá, ok. En 1983 la tercera fuerza la representó el Partido Intransigente, con Oscar Allende. Y era una fuerza que tenía una identificación con un sector muy grande de la sociedad que en el Congreso Nacional se hizo sentir. Se hizo sentir y marcó pautas para leyes que después se discutieron. Entonces, pensar en un blanco o un negro está muy claro porque, a ver, lamentablemente el pueblo argentino hizo un movimiento pendular extremo de ir a un tipo de gobierno como el que proponía el kirchnerismo al gobierno de Mauricio Macri. Absolutamente. En el medio hay un montón de cosas que vos podés llegar a manifestar y decir, bueno, no será ganador esto, pero yo creo que esto está más cerca de lo mío. Y no llegar al voto en blanco, que es un voto extremo en donde además, bueno, creo que tenés que mostrar una placa. Sí, ahora la voy a mostrar. Terminás haciendo lo que no querés Entre el hacer. gobierno de Macri y el gobierno de Cristina, un consenso en el medio, un meet me halfway en el medio de los dos. Bueno. Un candidato. Vamos a ir a la placa para que la gente vea dónde termina el voto en blanco. Si la tenemos, ahí está. Hicimos sobre un electorado de 1000 personas, tomamos como referencia 1000 personas que van a votar, candidato A fueron 440, lo cual le dio un 44% de esos 1000, el candidato B 320, que le dio un 32%, un candidato C 191, el 19.1%. Pero hubo 49 votos en blanco, lo que es el 4.9%. Sobre los 1000 votos, esos 49 votos en blanco se descuentan, no se anulan, se descuentan, y quedan 951 votos válidos. Fíjense en ustedes cómo sube el porcentaje del candidato más votado, que en este caso, en la primera elección, no hubiera ganado en la primera vuelta, pero con este descuento de los votos en blanco, lo favorece y sube 2%. ¿Por qué? Porque al disminuir la cantidad total, el porcentaje de cada uno de los electores sube. Uno se fue al 46 del 44, el otro se fue al 33 del 32 y el otro se fue al 20% del 19.1. Es decir, que hay que tener mucho, pero mucho cuidado con el voto en blanco porque termina beneficiando a que más votos saca. No es que queda en el aire, no es como un voto anulado o un voto observado, de ninguna manera. Es un voto que termina favoreciendo a parte del electorado. O sea que esto le da más relevancia a lo que decían nuestros panelistas de que hay que ilustrarse porque el voto en blanco termina no siendo un voto en blanco. Termina siendo capitalizado por los diferentes electores. Claro, que es lo que decíamos, precisamente darle un poco más de poder al voto en blanco para que tenga otro tipo de efectos, en vez de estos que pueden llegar a terminar siendo nocivos, porque incluso hasta podrían llegar a habilitar una posibilidad de que no ocurra, por ejemplo, un balotaje. Si bien casi nadie de los que estamos acá creemos que pueda llegar a haber un balotaje, viendo cómo ocurrieron las PASO, si llegase a haber un balotaje, por la ausencia de los votos en blanco, podría cambiar mucho la realidad política argentina. Y es para tener en cuenta. O sea, vos estás cómo afecta el planteando voto. una modificación de la legislación que le dé mayor jerarquía y peso al voto en blanco. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque justamente lo que yo quiero es que el que vaya a votar se exprese, No vote en blanco. no vote en blanco, Claro. se exprese dentro de alguna de las opciones que Pero tiene. si precisamente no se siente identificado, entonces
Pero con ninguna. O sea, vamos al domingo que viene. Tenés desde Nicolás del Caño, izquierda, hasta... Nicolás del Caño, ¿qué es lo que era? ¿De qué partido? Porque se lo vio... Del otro lado Gómez Centurión. Y del otro lado pues parecía ecuatoriano. Bueno, tenés Gómez Centurión y tenés, digamos, José Luis Esper, que dice que Macri no hizo bien las cosas porque había que profundizar más todavía. O sea, no puede ser que ninguno de eso te convenza. Exactamente, ninguno me convence. Justamente, mi realidad, ¿cómo la solucionan? Porque ese es el problema. Si se está negando la realidad de un grupo de ciudadanos que dice esta situación no va, entonces estamos teniendo un serio problema en el ámbito político, en el ámbito periodístico y toda la sociedad en agarrar y decir lo que a esa persona le disconforma no me importa, que se la banque porque se la tiene que bancar. Y eso está mal. Eso no es democrático. Y con respecto a lo que pasó el domingo pasado y con lo que va a volver a suceder este mismo domingo, que es el debate presidencial, ¿ustedes consideran que esto puede llegar a disminuir el voto en blanco? Posibilitando que las personas... Yo creo que lo va a incentivar. Exactamente. ¿Podamos ver claramente las propuestas de los candidatos? Me parece que Sí. Hace unos días en la radio en la cual trabajo dialogamos con Ricardo Rubié, uno de los analistas a nivel nacional de mayor trayectoria. Y él fue muy claro. Lo que provoca un debate presidencial en el formato que tiene. Sí, con las características que tiene que le finalmente no es un debate. Determinados y que no hay mucho entrecruce. No, claro. Puede llegar a tener una duración en el humor de la gente de 1 o 2 días. La gente al toque se va a olvidar de si el dedito de uno, si el otro se dormía, si este trastabilló con las palabras. No dura nada. Yo creo que el debate presidencial televisado, como se está haciendo, no incide en absolutamente nada. Bueno, pero hay otro punto de vista también ahí, David. Coincido con lo que dice Jorge, que para mí el debate presidencial o lo que pasó la semana pasada puede llegar a incentivar a los votos en blanco. ¿Por qué? La grieta se marcó más. El análisis que usted dice con respecto a la charla que estuvo con este analista político es realmente certera. Pero por otra parte, está gran parte de la población que realmente en ese minuto, en esos 30 segundos, quería por lo menos tratar de escuchar algo que pueda llegar a cambiar el rumbo del país. Sí, ¿Sí? yo estoy o sea, de acuerdo. hay dos análisis en el medio de esta cuestión. Lo que usted dice es cierto, pero también está la otra parte que uno está analizando. Cada uno de los políticos, de los que son futuros candidatos a presidente, y yo digo, al final, acá hay una cosa que hay que hacer un paréntesis. Hay un tiempo que para eso están preparados a través de un guión, si lo tienen bien preparada la improvisación también, para estar participando 60 segundos en ese debate. Pero por otra parte está la población argentina que dice, bueno, a ver qué dice Esper, qué dice Del Caño, qué dice Fernández, qué dice Macri, y lamentablemente lo único que quedó en gran parte, porque esta semana me dediqué un poquito a sondear con la gente, es que se tiraron la pelotita uno al otro. ¿Y eso qué es lo que quedó? No lo tengo medido, es solamente una corazonada mía. Aquel que va a votar en blanco ya lo está sabiendo desde mucho antes y no va a perder su tiempo en mirar eso en la televisión. Tal cual. Ahora, lo que decía el diputado Sánchez hoy, que en parte tiene razón, de la falta de participación y de poder comprometerse. Sí, del interés de la gente. Claro, pero eso es cierto. Esa cuestión tiene un origen, tiene un disparador, y es lamentablemente que ahí escuchamos en los testimonios, la gente no está conforme. Por eso, y aparte, entrando en el tema del debate, de que mucha gente también cae en el voto en blanco porque ve el debate y ninguna de las personas tiene el carácter personal para llevar, digamos, el ideal de país que tiene. Supongamos, veo un debate presidencial y ninguno de los que están al frente me parece una persona correcta, digamos, en tema de liderazgo para llevar a nuestro país adelante. Más allá de las propuestas, que por ahí una persona no es una máquina, no puede hacer todo lo que dice, también puede mentir. Y también no puede tener todas las posibilidades que por ahí creen ideal. Entonces una persona puede ver en el debate la personalidad, la identidad de la persona, si es, digamos, más o no humanista, argentino. Pero independientemente se haya visto o no el debate, después fue un bombardeo en todos los programas, en todos los canales, en todos los radios, fueron 48 horas, dale, qué dijo, qué no dijo, qué el dedito, qué el ojito. Pero fragmentado. Sí, obviamente, pero fue un bombardeo, todo, era un programa. Pero un bombardeo que se quedó en la anécdota, Jorge, se quedó en que el dedito que pasó. Sí. Y sí, fue lo último. El otro, o sea, fueron dos golazos, uno de entrada con el de Scioli y el último el dedito con el de Macri, ¿viste? Ahora, Casi yo te digo, vos hablaste del tema los de bloopers. Ah, perdón. No.
Vos hablaste del El tema... debate presidencial lo que dejó fue una catarata de memes a través de las redes sociales. Sí. Imperdible, Para mí sinceramente. es simbólico el debate, para mí no convence a nadie. No fue un debate. Sí, no fue Pero el tema de la grieta, que vos hablaste, y bueno, el tema de la grieta tiene que continuar. No, yo no Pero digo que no esté mal, yo digo que escúchame, incentiva. entendé a lo que yo voy. ¿Puedo decir cómo usted quiere la desunión de los argentinos? No. No, Lo que yo pasa no es que dije- el tema, la grieta, que digamos, el término grieta creo que lo hizo la Nata, me parece. Sí, ahí. Pero tiene que ver con las políticas. Y las políticas neoliberales, implementadas salvajemente, te van a marcar una grieta en la sociedad. Tal cual. ¿Pero qué Porque, significa, ¿qué diputado? significa grieta? Que digamos, yo no puedo estar de acuerdo, por ahí que no, creo que vos dijiste algo así, como, que tiene que ver como una síntesis o unidad entre lo que es el macrismo y lo que representa... Yo dije lo del Meet Me Halfway. Bueno, no, yo no estoy de acuerdo porque implicaría, digamos, por lo menos para lo que pensamos No, yo dije un candidato. desde el peronismo, no puede haber empatía con abrir las fronteras como la abrió Macri No durante dije todo un este peronista tiempo, ni a que nos un- invadan, digamos, cuestiones manufacturadas en Las otro importaciones. país. No, absolutamente. Y que pero- ha colapsado la pequeña y mediana empresa argentina. O sea, no podemos Absolutamente, ahí, pero yo no lo que podemos dije es- tener ahí, digamos, bienvenida si viene una política diferente y te va a marcar una grieta porque el importador va a decir, ¿cómo? Me están prohibiendo Yo ejercer no el dije libre la unidad, comercio. yo dije un ¿Me tercer entendés? candidato que pueda llegar a tener las cosas en común con los dos partidos políticos. Yo pienso ¿sí? que de nuevo Eso nos es lo estamos que yo yendo digo. de margen de la Nos conversación. estamos yendo de tema porque el tema sigue siendo el voto en blanco. Sí. Y acá, no y acá vamos, para no nos cerrar vamos a ir a una- las plataformas Me parece, porque... sí, sin entrar en las propuestas o las políticas de cada uno de los espacios, digamos, volviendo al voto en blanco, también hay que entenderlo como parte de un sistema electoral que, en definitiva, tampoco es una tragedia, digamos, que un ciudadano, en primer lugar, hay que celebrar que haya ido a votar. Es un derecho que le Y compete, es- finalmente. Exactamente. Entonces, si Claro. de repente se va a votar y dentro de los 7 candidatos a intendente o 10 candidatos a gobernadores ninguno le simpatiza, Claro, yo lo no que lo destacaban entendería ellos. como Por eso una tiene tragedia derecho a votar ejercer Claro. el derecho a votar en blanco. Hay gente Claro. que vota para intendente y para gobernador vota en blanco o a la inversa. Sí, es sí, decir, sí, sí. es parte de un sistema electoral que está vigente y que en todo caso podría trabajarse a futuro, obviamente, en muchas reformas, pero no lo entiendo tampoco como una tragedia. Es un derecho que tiene el elector. Ahora, yendo a nivel nacional y viendo la polarización de las elecciones, creo que sí incide, porque ese ciudadano que va a votar sabe que va a ganar o blanco o negro. Pero 1 millón de votos desestabilizan una elección. Totalmente. 1 millón de votos en blanco desestabiliza a un elector. Sí. Es mucho. Totalmente, muchísimo. Lo que pasa es que también es que la política moderna, en donde está tanto en juego el rol de las redes sociales, al punto que Ahora de sí, Barack claro. Obama Sí, para sí. aquí Sí. todo es distinto. Sí, la tecnología se ha metido. Pensar que un debate presidencial puede movilizar el voto en blanco es casi una inocentada. Si vemos nuestro país vecino, admirado por muchos de nosotros en cuanto a su cultura, como Brasil, la última presidencial de Brasil la resolvieron a partir del falso atentado contra Jair Bolsonaro, que terminó volcando por adhesión por ese lado. Porque hasta ese momento Lula da Silva, antes de ser apresado incluso, ganaba cómodamente la cuestión. Entonces, perdón, pero una vez más enfoco. Los medios de comunicación, y cuando hablo de los medios, los tradicionales y todo lo novedoso de las redes sociales, también tienen un rol muy espeso, muy denso a la hora de que la gente se sienta sin expresión que la represente, o hastiada, u otras cosas más. Por eso, tenemos más allá del derecho al voto en blanco, tenemos distintas incidencias, como estuvimos viendo en el debate, tanto el voto electrónico como el desinterés por el gobierno bipartidista que puede ponerse, digamos, en el frente del debate, la falta de interés en el debate por mostrar su propuesta y después distintos temas que estamos viendo. Pero eso, como decía el intendente, no quita el derecho a que la persona pueda votar en blanco por
porque no le interesa, digamos, ninguna de las propuestas. Capaz que te leyó todas las propuestas de todos los partidos, pero ninguna le resultó para no le satisface ninguna, claro. Las necesidades que podría tener. Para David, usted que viene siendo periodista sobre toda esta cuestión, ¿usted cree que habría un cambio en la decisión de las personas si 48 horas, que es más o menos la capacidad de retención de información de las personas, en los medios de periodismo se mostrasen las propuestas de los diferentes candidatos como para que justamente le produzca una movilización que no vaya al voto en blanco? Usted, en su experiencia. Las últimas 48 horas son las que suelen definir a los indecisos. Sí, eso no hay duda. Sí, sí, sí. Por eso en las redes sociales se sigue totalmente violando la veda. Sí, electoral. la veda electoral, exacto. Ahora, así que a tu respuesta es sí. y otra cosa, ¿no será una estrategia también que todos estén hablando de que hay una falta de desconocimiento, un plan económico, y realmente cada uno de los sectores tenga su plan económico y no lo quieren mostrar? La gran Menem. No, pero sería una estupidez no mostrarlo porque eso ganaría o restaría candidatos, ¿no? Si vos tenés una buena propuesta. Bueno, pero hay que justamente mostrarlo. hoy estábamos hablando que Hoy si la estábamos gente hablando vota por justamente la eso. apariencia, Claro. porque es carismático y no Exacto. presentan sus planes económicos ni cómo lo van a hacer. Y esto va muy en consonancia con una falta de respeto, digamos, hacia nuestro sistema republicano que seguimos, que se basa en que también los políticos tienen que dar publicidad de sus actos. Y por ahí, digamos, no se ve tanto esto y por eso, digamos, los votantes dicen, bueno, ¿para qué voy a seguir yendo a votar o para qué voy a dar mi voto de confianza hacia un partido político o no? Sí, en ese sentido me parece que tiene mucho que ver con qué se está votando. Cuando se vota un intendente, cuando se vota un gobernador, un presidente o diputados, eso me parece a mí que cambia, digamos. O sea, cuando votamos al intendente, votamos a la persona generalmente. Sí, pues te tenés más trato, te conocen más, y sobre todo en pueblos chiquititos. Exactamente. ¿No es cierto? Nosotros si miramos, por ejemplo, los números en Margarita Belén, vemos que el voto en blanco para intendente es muy poco, 200 y pico. Claro. No es poco, pero digo, No es poco. en porcentaje son 4 o 5%. Pero para diputados provinciales, por ejemplo, donde hay quizás más desconocimiento de los candidatos, y la Subió. persona que votó por categoría subió Claro, a 400 claro, y pico, subió, o sea, claro. casi el doble. Lo cual indica que el nivel de Claro. desconocimiento de los candidatos, no necesariamente de las propuestas, sino simplemente de los candidatos, hace que también ese voto en blanco se incremente. Pero no hay que quitarle importancia, me parece, al porcentaje, que es un 4 o un 5% de los votos en blanco, porque son personas que están votando y están tratando de decirles algo a los políticos y de decir que no se sienten identificados o que expresen más lo que quieren hacer, porque justamente el 4 o el 5% son personas y me parece que no está bueno, digamos, quitarle importancia. Claramente hay un mensaje detrás de ese porcentaje, aunque sea 4 o 5, y hay un mea culpa que debemos hacer los candidatos, los partidos políticos. Claro, que no es para descalificar, 4 o 5% es... Hay que trabajar en seducir a ese porcentaje. Sé que estamos sobre la hora, quiero dejar un solo mensaje final así. Mucha gente se siente decepcionada o no representada y habitualmente en la generalización son todos corruptos, ¿sí? Y el todos corruptos. Mucha de esa gente que dice son todos corruptos los políticos no saben, por ejemplo, que la provincia tiene una ley de juicio por residencia que exige a quien sale de la función pública hacer en declaraciones, muy claro. poco tiempo dar cuenta de todo lo que hizo, de su patrimonio como entró y de su patrimonio como salió. Y que hay un montón de organismos institucionales, constitucionales, que deben dar aval a eso o no. Muchas veces hay mitos que los medios de comunicación terminamos instalando desde lo banal, que termina empujando a que la gente diga son todos iguales. No son todos iguales, de ninguna manera. Tienen un minutito cada uno para decir, estamos tengo en un periodo preelectoral, señora, voten a mí, no voten blanco. ¿Viste? Así que tienen... ¿viste? Para mí los hace como a todos iguales el estar tirándose la pelotita entre uno a otro, porque todos de los candidatos quieren llegar al lugar al lugar donde están... Claro, donde lo se que están postulando. proponiendo, que por supuesto. Entonces me parece que los hace de alguna manera a todos iguales. Quizás no quizás estemos pensando distintos, pero bueno, es mi manera de pensar. Por eso porque se ve a la política como un poder en lugar del arte de gobernar. Del arte de gobernar un país, una provincia, una ciudad, se lo ve más allá como que, bueno, yo tengo el poder, ahora yo puedo hacer lo que yo quiero.
en lugar de que nosotros presentamos propuestas que están acordes o al grupo social que nosotros estamos prestando en un determinado punto, sería en una ciudad, en una provincia, o a las necesidades en general de las personas que nosotros estamos viendo. En cambio, se ve más el punto de poder que el de gobierno. Y muchas veces dicen también de que, bueno, en este poco tiempo no pudimos cumplir porque es poco tiempo. Por ejemplo, Macri dijo que en estos 4 años él no pudo hacer todo lo que prometió porque el tiempo no alcanza. Pero me parece que un candidato está consciente en cómo está, digamos, la Argentina y todo eso. Entonces me parece que no es algo válido, digamos. 30 segunditos cada uno. Chicos, ustedes son jóvenes y no está bien que hablen de los políticos en general porque involucra desde Macri hasta el último concejal o militante de un partido político. Ustedes justamente son los que deben hacer las diferencias y no hablar de los políticos en general, sino caemos en lo que dice acá el amigo periodista, o sea, la política es corrupción, esto, y ustedes son los que seguramente les interesa la política, por eso están acá, y me gustaría que ustedes son los que, bueno, van a tener que confrontar, porque la democracia es confrontación de ideas, esto no lo inventé yo, esto es así, y debemos luchar para que desde nuestro lugar y desde nuestro partido político hagamos las cosas bien. Entonces, yo creo que el Chaco ha hecho mucho por tener una legislación que hable de transparencia, de tener responsabilidades, de que la justicia actúe como ha actuado, y ustedes saben que acá en el Chaco han tenido políticos presos del radicalismo y han tenido políticos presos del peronismo. Entonces, la lucha tiene que ser desde cada lugar que tenemos de hacer las cosas bien y el compromiso de cada uno de nosotros. El compromiso mío para que haya menos votos en blanco, pero el compromiso de ustedes para no creer que en la política todo es Javier, malo. La política es bella y yo te doy ejemplos. Desde acá Javier Martínez, este joven que luchó 3 veces. La tercera la venció. La tercera vez. Jorge Capitanich, que perdió cuántas veces hasta ser gobernador de la provincia. María Luisa Chomiaque en Charata sacó más votos que Coqui. O sea, hubo más gente que la votó a ella que a Coqui Capitanich. O sea, eso, trabajemos para eso porque ahí vamos a estar y tener una provincia mejor. A ver, 10 segundos, Sí, porque me robó mi cierre, Ricardo, y tus 30 segundos, ¿viste? Lo dejás hablar a Ricardo. Simplemente agradecerte a vos y a todos los miembros del programa por la invitación. Para mí la lectura final sería, no es una tragedia que un vecino o un ciudadano vote en blanco si ninguna de las opciones lo seduce, Sí, claro. pero sí es también para nosotros, los candidatos, los partidos políticos, un llamado de atención para trabajar en poder llegar a esos vecinos. Muy cortito porque nos estamos excediendo en el tiempo. Ojalá que la placa que le mostramos haya sido lo suficientemente significativa y demostrativa para que usted sepa dónde termina su voto en blanco. Chao, nos vemos el próximo sábado con más desafíos. El diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Resistencia más conectada. En nuestra gestión construimos pavimento urbano en más de 80 barrios de la ciudad. En 4 años hicimos más obras que en 32 años anteriores, beneficiando a más de 10.000 familias.
Somos un equipo trabajando junto a vos. Municipio de Resistencia. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte.